Bien, seguimos en minuto 1. El boquete del siglo, el caso Vicentín, los préstamos que se le hicieron a esta compañía y al mismo tiempo un default prácticamente declarado, donde no solo no se devuelve el dinero que le prestó, por ejemplo, el Banco Nación o el Banco Provincia, además tiene otros préstamos otorgados Vicentín por parte de consorcios de bancos extranjeros, pero al mismo tiempo están aquellos que le reclaman un pago porque tienen que seguir trabajando, que eran los proveedores y que son los acreedores. Me parece que vamos a estar analizando ese tema con Fernando Alonso en instantes nada más, porque es un tema relevante y además hay novedades sobre el caso. Yo se las adelantaba hace algunos minutos. Por ejemplo, el pedido de esta reunión que hace el grupo Glencore, es una empresa suiza muy importante que comparte capital accionario en una compañía local con el grupo Vicentín y que en principio le compró una participación accionaria también allí a esta firma. Ya seguimos con este tema. Vamos a cambiar de tema inmediatamente. Estamos en línea con quien es el embajador argentino en los Estados Unidos. Presentó en el día de la fecha las cartas credenciales justamente ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estamos en contacto con Jorge Argüello. Argüello, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Aquí Julián Guarino lo saluda. Me va bien, buenas noches, gusto de estar en su programa. Bueno, igualmente para nosotros. Puedo decirle embajador, ¿no? Sí, acá el título sería Full Ambassador, ¿verdad? Ah, bueno. Completo. Bueno, Usted sabe que hasta que no se presentan las cartas credenciales son las que manda, en este caso, el presidente Fernández a el presidente Trump, presentando a su embajador, hasta que esas cartas no son entregadas en mano al presidente del país que recibe, uno no es un embajador completo, tiene algunas limitaciones para actuar. A partir de esta mañana ya soy un full ambassador y por lo tanto estoy en capacidad para ingresar a todas las dependencias del gobierno federal. Bueno, muchísimas felicitaciones. Embajador, quiero preguntarle por algo que ha tomado Estado Público en los últimos minutos, yo le diría prácticamente, a partir de fuentes diplomáticas, que lo que están consignando es que en un contexto donde usted estaba conversando con el presidente de los Estados Unidos, bueno, él se manifestó a favor de la Argentina, a favor de Alberto Fernández en el contexto de la renegociación de la deuda. Digo, finalmente, ¿esto fue así? A ver, yo quiero decirle lo siguiente. Yo me encontré con un presidente, el presidente Trump, bien dispuesto a escuchar sobre la situación en Argentina. Es más, la primera pregunta que me formuló el presidente de los Estados Unidos cuando ingresé al despacho Oval, en la Casa Blanca, fue ¿cómo está la Argentina? A lo que yo le respondí, estamos tratando de obtener los mismos resultados que se verifican en este país en materia de crecimiento económico, en materia de descenso de la tasa de desempleo, pero bueno, para eso le dije, presidente, como usted sabe, condición indispensable es que resolvamos la crisis de deuda heredada, y para eso le dije, me permito transmitirle la expectativa que mi país tiene respecto de un respaldo de su gobierno en esta compleja negociación. Allí fue cuando el presidente Trump me dijo, se lo voy a decir literalmente, dígale al presidente, transmítale al presidente Fernández que cuenta con este presidente. Esto quiere decir, hay un gesto, bueno, de buena disposición que se irá verificando ahora a partir de que el ministro Guzmán, que es quien junto con el presidente de la República lideran la negociación de la deuda, que es el principal objetivo de la agenda exterior de la Argentina en este momento. Insisto, condición indispensable, despejar el problema de la deuda es la condición necesaria para poder poner en marcha un plan que le devuelva a la Argentina el crecimiento y la prosperidad. Así que la semana que viene yo sé que va a haber anuncios que va a formular el ministro Guzmán en el Congreso de la Nación. Estemos atentos a eso y nosotros desde Washington coordinando no solamente la relación bilateral con la Casa Blanca, sino los espacios multilaterales de crédito y políticos que tienen sede en esta ciudad, iremos acompañando el avance de las negociaciones que van a ser puestas explicitadas en el curso de la semana que viene. Fernando. Sí, embajador Fernando Alonso lo saluda. Además de estar con el presidente Donald Trump, tengo entendido que tuvo ya encuentros con la línea, con el Departamento de Estado
la Cancillería de Estados Unidos. ¿En esos encuentros pudo percibir voluntad de apoyar a Argentina? Porque normalmente la línea va por un lado y a veces es más determinante. Yo volvería reiteraría lo mismo que les dije respecto de la conversación que mantuve con el presidente Trump. Yo advierto buena disposición. Yo llevo 4 días en Washington. En estos 4 días he tenido múltiples reuniones con importantes funcionarios, no solo del Departamento de Estado, sino también del Fondo Monetario Internacional, del Departamento del Tesoro, del Pentágono. En general encuentro una buena disposición. ¿Quiere decir esto que está el problema resuelto? No, pero quiero decir que encuentro buena disposición. Ahora la Argentina tendrá que poner en marcha el proceso a partir de la formulación de una estrategia de renegociación de la deuda y iremos viendo cómo esto avanza. La instrucción que todos los funcionarios del Gobierno Nacional tenemos del presidente Fernández es ponernos en sintonía y ser todos funcionales a lo que podríamos definir como la prioridad de la agenda exterior de la Argentina, que es avanzar en el esquema de solución de la crisis de deuda heredada. Bueno, muy bien, embajador. A ver, muy importante lo que acaba de decirnos. Se confirma entonces lo que había trascendido. Hay un respaldo de características políticas. Por supuesto, hay que llevarlo a la mesa de negociación. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estaba, el embajador argentino en los Estados Unidos confirma en principio que en el contexto de una conversación que mantenía mientras presentó sus cartas credenciales en el día de la fecha, el presidente Donald Trump le manifestó su apoyo para la gestión que está llevando adelante Alberto Fernández. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter ahora sí en el boquete del siglo, que había quedado pendiente. Y ahí estamos, Fernando Alonso. Sí, boquete del siglo por el agujero que le dejaron al Banco Nación con este crédito hasta ahora incobrable a la empresa Vicentín. Vicentín, que le hizo una oferta a todos sus acreedores, un conjunto de miles de productores, de pequeños, medianos y más grandes, a los que le debe 350 millones de dólares. Dice que está avanzada en la negociación, pero mientras Vicentín cree que tiene esa situación avanzada, hoy se conoció la decisión de esta empresa de ir a la justicia a pedir el proceso de quiebra. Gagliardo Agrícola Ganadero es la primera empresa que pide el proceso de quiebra a Vicentín por la deuda impaga por la provisión de cereales para su posterior procesamiento. Ahora hay algo muy interesante. Vicentín dice, bueno, nosotros queremos arreglar cualquiera sea la fórmula que podamos encontrar. Y esto deja abierta la posibilidad que busquen un acuerdo en el marco del paraguas de la justicia, algo que en primera instancia le estaban escapando. Sí. Esta es la deuda que tiene, 350 millones con proveedores, 900 millones de dólares con el sistema financiero. Ahí están los 350 millones que le debe al Banco Nación, lo que le debe al Banco Provincia, al Vice, al Banco Hipotecario y a otros muchos bancos del sistema financiero argentino y también del exterior. Vos mencionabas recién la posibilidad de que funcionarios o representantes de la multinacional Glencore se reúnan con funcionarios nacionales. Esto tiene que ver con una de las opciones que Vicentín está manejando, que es la venta de parte de su paquete de acciones. Vicentín no quiere vender todo el capital, no quiere desprenderse de todos sus activos, quiere vender una parte de sus acciones. Pero los que quieren entrar ven la posibilidad de ir a por todo. Con una empresa que está en cesación de pago, todo es mucho más factible. Por eso Glencore quiere reunirse con el Gobierno Nacional, porque quiere saber cuáles son las expectativas de la administración de Alberto Fernández, si van a ir o no por la estatización de la empresa, si la van a intervenir. Fernando, hay quienes dicen que la palabra mágica en todo esto es estatización, que la compañía, que Vicentín reacciona positivamente en el sentido de por lo menos ponerse a disposición, empezar a trabar algún tipo de conversación con el directorio del Banco Nación, entre otras entidades financieras, cuando presume que está la intención política de avanzar en la estatización de la compañía
y es ahí que también se activa esto que vos mencionabas recién, que es los grupos más importantes, algunos de ellos asociados en algunas empresas en Argentina con Vicentín, que también van a hablar al gobierno. Vamos a ver para qué, si es para hacer una oferta hostil, para quedarse con todo y pagar la deuda, o en todo caso es para tratar de frenar el avance del gobierno en materia de estatización, que por otro lado nadie le da demasiada relevancia por ahora, pero apareció un poco de miedo en la dirección de Vicentín. Es que cuando una empresa entra en el proceso preventivo de crisis y entra en el concurso de acreedores, después en la justicia ya empieza a manejar otros términos y las negociaciones ya se les puede escapar un poco de las manos a Vicentín, por eso hay tanta preocupación. Glencore es socia de Vicentín en una empresa que se llama Renova. Es una de las tantas subsidiarias que tiene Vicentín a través de las cuales maneja el negocio. Hay que recordar que Vicentín tiene empresas en Europa, en España, en Paraguay, en Uruguay. Es decir, tiene una serie de empresas a través de las cuales manejó los dólares que después no traía al país. Glencore es socia en una de esas empresas, pero ahora quiere ir por la matriz, por Vicentín. Quiere quedarse con la verdadera joya. Sí. Vamos a ver si la Argentina también permite una nueva extranjerización de una empresa que, bien o mal, seguía siendo capitales argentinos. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Queda siempre, ¿no? Y siempre hay que decirlo, dos líneas que son centrales. Por un lado, la cantidad de dinero que recibió Vicentín, que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la facturación de Vicentín? ¿Quedaba en el exterior? ¿Se ponía tasa de interés en el exterior? Eso le generaba determinado tipo de rentabilidades. Y mientras ponía dinero en su negocio, producto del préstamo. Digo, hay muchas preguntas. Y además, ¿cómo es que la empresa, que está en una situación realmente muy difícil, podía poner dinero para las campañas electorales, ¿no? Sobre todo de Cambiemos, por supuesto ponía para Cambiemos. Cambiamos de tema. Señor Juan Amorín, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Los sótanos VIP de la democracia. Sí, totalmente, con cocina gourmet, con cursos muy... Tiene de todo el señor Arribas ahí, tiene pizza, ya comió un cuarto, está la botellita de cerveza. Sí, y la pelota, porque claro, en el despacho del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, recordemos, lo hemos contado acá en Minuto 1 oportunamente, se encontraron con la sorpresa desde la intervención de la AFI que dirige Cristina Camaño, que tenía contratado el pack fútbol, el pack de fútbol privado, digamos, el pack que el propio gobierno privatizó. Es importantísimo tener el pack fútbol si estás conduciendo fundamental, la AFI. Obviamente. Fundamental. Capaz D'Alessio aparecía con la 2 de Boca, no, bueno, realmente no se termina de explicar por qué tenía este tipo de contrataciones, pero sigue avanzando la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia en una auditoría. Se va a dar a conocer dentro de algunas semanas un informe muy completo respecto al estado de situación de la Agencia Federal de Inteligencia. Ya lo sabemos todos, en la Agencia Federal de Inteligencia han ocurrido todo tipo de desmadres en los últimos 4 años y también ha funcionado, no como una agencia federal que tiene que prevenir actos graves desde lo criminal, sino como un apéndice de un partido político, particularmente de Cambiemos, y se dedicaron a perseguir dirigentes opositores. Pero hoy te vamos a mostrar una particularidad de la Agencia Federal de Inteligencia. Ya hemos mostrado la cantidad de empleados que tenía. Ando con ganas de hacer Te dije que ando con ganas de hacer un cursito. Bueno, podés pasar por la... Podías, ya no en realidad. ¿Ya no? No, deberías haber ido a la Agencia Federal de Inteligencia porque oportunamente estaban dando algunos cursos un tanto particulares. No, esto es verdad. Esto salió publicado en la revista Noticias el fin de semana. Talleres de expresión corporal, por ejemplo. Oratoria. Pero para ser espía. Para ser, sí, claro, se supone que son para perfeccionar a los espías. Cursos de oratoria. Sí. Oficina saludable. Se ríe Irina Hauser detrás de la cámara. Pantalla. Sí, claro, yo también estoy escuchando la risa de Hauser. Oficina saludable. ¿Qué es oficina saludable? Cursos para mejorar prácticas de salud. ¿sí? Bien. Cuidarte a vos mismo. Cuidarte a vos mismo. Bien, quererte. El cambio empieza por uno mismo. Bien, exactamente. Liderazgo y coaching. Sí, bueno, está de eso moda. se puede llegar a justificar porque, según alegaban desde la AFI, esto es para aquellos que son líderes de proyectos. Sí, aquellos que son directores. Y el último... Ese me pregunto. Los alimentos y el cuerpo. Somos lo que comemos, dice la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Pero qué te daban? Bueno, recomendaciones. Sos espía, tenés que mantener la silueta. No podés entrar por cualquier lado. Si tenés sobrepeso, es más complicado. Bueno, no, claro, ni hablar. Claro. Bueno, es el más útil de todos, digamos. Vos decís que sí. Bueno, oratoria también. Bueno, todos ayudan a ser mejor espía. Acá hay una particularidad, pues la verdad es que, hablando en serio, si vos querés agregar esto, bueno, es discutible desde la cuestión presupuestaria, en una época de ajuste, etcétera. Ahora,
Consulté por estos cursos y formaban parte de lo que es la ley de inteligencia. Dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia se dictaban estos cursos. Digo, es discutible, pero Bien. está dentro de un marco. Lo cierto es que no. De hecho, me decían, no quiero fallar en la precisión, no hubo capacitación al nivel que se exige la Ley Nacional de Inteligencia. No hay plan de formación. Fue la intervención a pedir, disculpen, ¿me dan a ver en qué los están entrenando? ¿Cuál es el plan de la Escuela Nacional de Inteligencia que se aplicó en los últimos 4 años? Para ver si los 800, 900 espías que ingresaron en la última gestión están capacitados. Dijeron, no hay plan. ¿Cómo no hay plan? No hay plan de formación de la Escuela Nacional de Inteligencia, al menos no lo hubo en los últimos 4 años. Por eso se van a tomar pruebas, les van a tomar pruebas a todos los agentes de inteligencia para evaluar si realmente están capacitados para ejercer su cargo o no. Pero quiere decir que uno te contrataban. Bueno, bienvenido a la AFI, sí, siéntese acá, listo, ya se espía. No, ¿cómo ya se espía? Bueno, tengo que formarlo. Parece que estamos más cerca de eso que de lo que exige la Ley Nacional de Inteligencia. Por eso también nosotros lo hemos repasado. Hay un desmadre desde los recursos humanos, incluso de la AFI. Es una palabra que no me gusta usar, recursos humanos, pero la verdad es que se ingresó una cantidad de gente completamente desmedida. La auditoría que se viene reflejará que no existió procedimiento alguno para rendir cuentas. También se violó la Ley de Administración Financiera, la 24.156. Todos los fondos, sacando el sueldo de Arribas y Magdalani, eran secretos. Es decir, no se sabe cuánto cobraba cada uno de los agentes, cobraban en efectivo. Desde el agua hasta el dinero invertido en operaciones se desconocía cuánto se pagaba de cada una de las cosas. Se está tratando de hacer una reconstrucción, pero como decía, la otra vez se lo decía al gato, antes de que ingresara en vacaciones, deben estar en este momento juntando tickets en estaciones de servicio y en restaurantes para rendir. Hay que rendirlos cuando, no sé, uno va a hacer una cobertura periodística para el canal, después te pide estacionamiento. Hay un productor que está diciendo por cucaracha que tenés que rendir los tickets. Si sos espía también, digamos, si tenés que, no sé, digo, si tenés gastos en tu jornada, los tenés que rendir. Acá el tema me parece que de fondo es siempre el mismo, ¿no? Que es que los gastos que ejecutaba la AFI son prácticamente todos reservados. Gracias a un decreto de Mauricio Macri, ni bien arribó a la presidencia, le devolvió el carácter de reservados a los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos? No hay ninguna razón para que... O sea, evidentemente, las políticas que lleva adelante la AFI, la gestión de la AFI, las misiones de la AFI pueden ser reservadas. Pero los gastos, ¿por qué tienen que ser reservados? No hay ninguna razón legítima, por lo menos, para que eso sea así. Ahora, se me ocurren muchas razones por las cuales al gobierno de Mauricio Macri y a este señor, a Gustavo Arribas, les convenía que los fondos tuvieran carácter reservado, sobre todo teniendo en cuenta los resultados, ¿no? Los Marcelo D'Alessio, la cantidad de operaciones judiciales en las que se vio involucrada la Agencia Federal de Inteligencia. Y por último, se encontraron licitaciones sospechosas y otras excesivas. Yo conté, ni bien asumió la gestión de Cristina Camaño, que habían encontrado un armario, por ejemplo, lleno de tóner de impresora. Y decían, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué se necesita tanto a ese nivel? Bueno, estaban investigando quién era la empresa que proveía los tóner. Acá vendría bien un cartucho de tóner de vez, porque acá usamos mucha. Nunca viene mal. Nunca, el tóner se cuida, y hojas, las remas seguramente ahí tenían. Después nuestro colega Gaby Morini, en ámbito financiero, oportunamente reveló que, por ejemplo, estaban por adquirir portavasos con el logo de la Agencia Federal de Inteligencia por 20.000 pesos masiva. Es vital eso tenerlo. Y sí, no, pero por supuesto. Se arruinan los muebles, dice usted. No, pero aparte cuando apoyás, reivindica un poco tu identidad dentro de la AFI. Me parece, un desastre, Juan. Y por último han encontrado micrófonos, cámaras, todo tipo de materiales de inteligencia. Cuando fueron a preguntar de dónde lo sacaron, dijeron, no, esto lo pidió Arribas. Bueno, pero ¿cuántos hay de cada una de las cosas? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántos micrófonos? No sabemos. Es decir, un descontrol absoluto en la Agencia Federal de Inteligencia. Cuando conozcamos el informe final del estado de situación, realmente nos vamos a sorprender. Celebrable, insisto, que se termine estos sótanos de la democracia, porque se está dando todo un proceso de regulación y todo un proceso de institucionalización de la Agencia Federal de Inteligencia que ni Cristina Kirchner había logrado hacer cuando trataba de transparentar los fondos. Juan Amorín, muchísimas gracias, pero quédate. Me quedo. Quédate, porque, a ver, vamos a hablar de lo que está pasando en la Unión Cívica Radical. Más divididos que nunca. Bueno, ayer estuvo, ustedes recuerdan, el flamante embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Enojado con usted. Digamos, tiene que presentar las cartas credenciales todavía, falta eso. Pero bueno, hay que marcarlo. Enojados con todo, pero conmigo en particular, porque había escuchado algo. Por supuesto que lo conversamos en el día de ayer, pero le preguntábamos justamente por las repercusiones del nombramiento de él. Y la verdad que en ese contexto
él respondió a cada uno de los ataques que había registrado en las últimas horas, ¿no? Totalmente. La verdad es que es muy llamativo ver cómo la cúpula dirigencial de la Unión Cívica Radical, que comanda Alfredo Cornejo, ha salido al cruce de Ricardo Alfonsín al punto tal de que en la provincia de Buenos Aires la Juventud Radical pidió la expulsión de un apellido como Alfonsín para lo que es la Unión Cívica Radical. Realmente muy, muy fuerte. El propio Alfonsín blanqueó que lo habló con el gobernador de Mendoza, con Rodolfo Suárez, que lo habló con el gobernador de Jujuy, con Gerardo Morales, y que los dos le dijeron que tenía que aceptar el cargo. Por eso no se termina de entender la reacción, a mi gusto, muy exagerada y sumamente desmedida por parte de los radicales que están más atornillados a la estructura de Juntos por el Cambio que a aquellos que entienden que hay que disputar el liderazgo allí. Bueno, hubo un cruce muy fuerte con Luis Juez. A ver, lo vamos a compartir y vamos a ver qué decía o qué le respondió Ricardo Alfonsín. La verdad que es un espanto, lo digo con toda sinceridad. Es cierto que Ricardito andaba buscando algo de eso. La verdad que creo que ha sido una decisión horrible que nos perjudica a todos. A todos. Debería haber tomado más conciencia que su apellido es Alfonsín, no Juez. Luis sabe que eso no es así. Luis, no se dice cualquier cosa en política, Luis. Vos y yo hemos estado y hemos hablado. Y vos me has dicho cosas. A mí no se dice cualquier cosa en política, Luis. ¿Con quién querés quedar bien? No se hace eso, Luis. No le demos mal ejemplo a la gente. No se necesita hablar mal de la gente para defender las ideas. Ni se necesita tener odio para defender las ideas, Luis. Y le hace mucho mal eso a la sociedad. Bueno, miró a cámara y encaró la respuesta. Dijo Luis Juez y arrancó. Ahí fue. Bueno, pues se sintió tocado, creo yo. Nosotros le mostrábamos las declaraciones. Él decía que había tenido una recepción muy buena. Vos lo consignabas, esto es así. Pero también hay referentes dentro del espacio del radicalismo. Bueno, el caso de Alfredo Cornejo, por ejemplo, Mario Negri. Digo, ha habido algunas manifestaciones contrarias a la posibilidad de que Ricardo Alfonsín forme parte del gobierno del Frente de Todos. Y algo interesante que reveló ayer Alfonsín es que el macrismo le había ofrecido una embajada justo cuando él había comenzado a criticar o a oponerse a las políticas de ajuste de Mauricio Macri con más intensidad que antes. Sí. Y de hecho dijo, yo debería haberme ofendido. Es decir, el propio Alfonsín entendió que le estaban ofreciendo una embajada desde el macrismo en la región para sacarlo de la cancha porque él estaba endureciendo sus críticas y que el radicalismo también lo quería sacar de la cancha, o por lo menos la cúpula radical, insisto, más atornillada de la estructura de Juntos por el Cambio, al liderazgo de Mauricio Macri, lo querían sacar de la cancha para que dejara de lado esas críticas, porque claro, Alfonsín cuando empieza a criticar los métodos, las formas y las medidas del gobierno, empieza a dejar en offside a toda esta cúpula, lo que el Gato Silvestre denomina los radicales agorilados, ¿no? Yo ayer no me animé, pero que lo diga el Gato está perfecto. Nos quedamos así, no nos movemos directamente porque nos quedamos en el amplio territorio, o un poco más pequeño ahora, de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Bueno, porque renovó autoridades el PRO. El PRO, así es, el partido amarillo, el de Mauricio Macri, que va a tener nueva presidenta Patricia Bullrich, exactamente, la ex ministra de Seguridad, quedó formalizada en el día de ayer en su flamante cargo como nueva máxima mandataria de el PRO, del Partido Propuesta Republicana. La va a acompañar Federico Angelini, es un diputado nacional, vicepresidente por la provincia de Santa Fe. Laura Machado, premio para Córdoba también, senadora nacional. Estos tres, los primeros tres nombrados, claramente ala Mauricio Macri, claramente ala Marcos Peña, no hay dudas. Muy dura, ¿no? La línea dura. Dura. Los halcones. Poner a Patricia Bullrich allí es todo un gesto. Bueno, Machado también tuvo muchas intervenciones. Totalmente. Sí. Y tenemos por último a Eduardo Machiavelli como secretario general, el único puesto que logró Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Desde el entorno del jefe de gobierno porteño dicen, estamos muy despreocupados en cuanto a lo que son el reparto de cargos y las vistas de cara a las legislativas. Yo tiendo a creer que Larreta mira más hacia 2023 y tenés el tema eran los vocales, me parece. Acá es donde se discuten las cosas. Fernando Andrés, otro de los allegados al presidente, Esteban Burrich, senador nacional, Cristian Ritondo, Alfredo De Angeli, el hombre que supo justificar las retenciones al campo en el macrismo y que en un abrir y cerrar de ojos ahora las volvió a criticar, y Guillermo Dietrich. Y Macri viene con todo porque se viene la fundación. No me digas, se viene la fundación. No les alcanzó con la enorme cantidad de fundaciones que crearon a lo largo del tiempo
tiempo, muchas sospechadas de manejar activos de manera ilegal. Incluso a la vicepresidenta, a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, le encontraron miles y miles de dólares en su departamento, dijo que eran de una fundación. Después de que le cerraran la causa se fue. Mañana te cuento todos los detalles de la Fundación Macri. Dale, mañana me das todos los detalles. Me quedo pensando en si esto fue un premio, ¿no? Premio Consuelo sería. Tienes razón, premio Consuelo. Probablemente lo haya sido. Gracias, Juan Amorín. Por favor, Juli. Ha sido muy amable. Bueno, acompáñenme. Tenemos ya con nosotros al diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va, Heller? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, recién mencionábamos a quizás una, creo yo, de las definiciones del día. Esto es, el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, nos hacía referencia al encuentro que tuvo con Donald Trump. Presentó cartas credenciales, pero Trump le manifiesta en ese contexto que apoya la gestión de Alberto Fernández, que si necesita algo, el presidente Trump está. Digo, ¿cuál es la lectura que uno puede hacer de esto? Bueno, me parece que está bien. Si uno mira lo que en estos días ha pasado, ve al presidente de Argentina manteniendo reuniones con presidentes de los países de Europa, estuvo con la primer ministra de Alemania, con el presidente de Francia, de España, etcétera, y en todos esos lados obtuvo reconocimiento y apoyo para la gestión que está llevando adelante de renegociación de la deuda. Esto es importante porque una parte de esa deuda es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y los votos del Fondo Monetario Internacional lo tienen los países. Y hoy, incluso leyendo los diarios, uno veía que la gran incógnita era si Estados Unidos iba a acompañar o no, habida cuenta de que es el accionista principal y su voto puede definir el sentido de una decisión, y siempre más bien ha sido así. Es muy raro que el fondo haya tomado alguna decisión que no esté alineada con la posición que el representante de los Estados Unidos tiene en esa negociación. Creo que es tan evidente que la deuda como está conformada es imposible de atender, que hay un consenso generalizado de que aún desde el punto de vista de los intereses de los acreedores, la única forma de que puede cobrar con cierta normalidad es yendo a una negociación que tendrá que tener las características que Argentina ha planteado cuando ha tratado la ley de sostenibilidad de la deuda, es decir, que en la negociación 2 de 3 condiciones como mínimo deberán ser tenidas en cuenta: monto de la deuda, es decir, discutir si habrá quita o no del capital; plazo de la deuda, es decir, si habrá periodo de gracia y extensión de los vencimientos; y tasas de interés. Claro. El ministro Guzmán agregó ayer un dato nuevo, que es incluso la deuda con el Club de París, que de alguna manera es otro organismo de estados. El Club de París es una asociación de estados que han sido acreedoras de distintos países, entre ellos la Argentina, frente a hechos concretos. Argentina tiene aún ahí un saldo de 2.000 millones de dólares, y Guzmán ayer dijo, eso también hay que negociarlo, y no es aceptable que la Argentina tenga que pagar tasas del 9%, cuando hoy las tasas internacionales están en el 1 y pico por ciento. Un bono del Tesoro de los Estados Unidos creo que está en el 1,25, ¿no? Si no me equivoco. Y países en vías de desarrollo, incluso latinoamericanos, han tomado deuda o renovado deuda en tasas de 3%, 3,5%, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente legítimo, necesario, incontrastable de que debe suceder que todos esos términos en los que está conformada la deuda argentina tienen que ser renegociados para que la deuda sea sustentable, sostenible, y para que la Argentina pueda desde ahí hacer lo que el presidente ha dicho desde el primer día. Queremos pagar, pero para pagar tenemos que crecer, y para crecer necesitamos reprogramar la deuda en sus condiciones para poder volcar los recursos que el país tiene en un programa de desarrollo y de crecimiento sustentable. Bueno, ahí está, es el marco de la negociación. Lo sumamos también al diputado Martín Soria. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. ¿Coincide con el diputado Heller? Es decir, la Argentina está hoy, a partir de la definición de Donald Trump, un poquito más cerca de lograr esa reestructuración de deuda. Es un paso más.
Y tiene que ver con las diferencias, ¿no? Yo lo hemos dicho en la última sesión que tratábamos esta ley precisamente de sostenibilidad en la reestructuración de nuestra deuda. Impagable que nos dejó Cambiemos el presidente Macri. Y estos encuentros con los líderes de las potencias creo que marcan una de las principales diferencias. Sí. Macri salía afuera a, disculpen la expresión, a bajarse los pantalones y a endeudarnos a todos los argentinos. En 4 años nos endeudó a un ritmo que ni siquiera la última dictadura militar lo hizo en la peor época, en el 76. La dictadura militar por año tomaba 10.000 millones de dólares, un poquito más, y Macri en estos últimos 4 años por año tomó 33.000 millones. Y además con vencimientos, plazos muy cortos, lo hemos escuchado 1000 veces esto. Por eso es muy importante las gestualidades de cada uno de estos encuentros en el exterior con los líderes de las potencias europeas, incluso el Papa. Lo que nos pasó estos 4 años como argentinos, haber visto cómo algunos medios, incluso desde el mismo gobierno, nos privaron de la felicidad y la alegría de tener un Papa argentino. Uno puede hacer una lectura positiva en este aspecto, me parece un poco tratando de conectar todo. Es una buena noticia que esté el Papa en el medio, es una buena noticia que los países como Alemania, Francia, Italia, España hayan dado el apoyo a Alberto Fernández, también que Estados Unidos lo esté haciendo. Pero claramente se podría estar discutiendo otra cosa para la Argentina que no sea una reestructuración de deuda. Esto también, esto es así, es decir, la Argentina hoy se ocupa de la deuda y podría ocuparse de otra cosa. Claro, si no la hubieran endeudado como la endeudaron. No, por eso. El problema es que no creo que el gobierno esté feliz de haber recibido un país endeudado en los términos que está. Mirá, un dato. En el año 2016 los intereses de la deuda eran 6.7 del gasto primario. En el año 2017, 9,4. En el 2018, 13,2. Y en el 2019, 18%. Es decir, se triplicó el peso de los intereses respecto del total del gasto. ¿Y eso qué hizo? Que como estaban obsesionados con el tema del equilibrio fiscal por las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el recorte sobre los gastos, entonces salud, educación, ciencia y tecnología, economías regionales, todo lo que tiene que ver con un proyecto de desarrollo recortado, ajustado para poder pagar esos intereses de la deuda. Claro que puede haber otro proyecto de país, por eso el gobierno y el presidente dice, de acá al 31 de marzo queremos tener resuelto el problema de la deuda para también poder tratar una ley de presupuestos, para que el país tenga un presupuesto, para tener un proyecto de desarrollo, para tener un proyecto de crecimiento, para tener un proyecto de inclusión, un proyecto de recuperación de la calidad de vida de los argentinos. Vos recién mencionabas lo del Papa. Te digo... Hoy yo a la mañana en un programa radial leí en extenso. Los invito a que lean todo lo que dijo. Los diarios han puesto un poquito de lo que dijo. El Papa condenó los paraísos fiscales. El Papa dijo que era pecado bajarle los impuestos a los ricos. El Papa dijo que este año se van a morir 5 millones de chicos en el mundo y 250 o 60 millones no van a tener acceso a salud, educación, etcétera, por la evasión fiscal que las grandes fortunas hacen y que todo lo que está hoy en los paraísos fiscales y todo lo que se deja de tributar en los países de origen. Ahí tenés la respuesta de por qué nos lo privaron 4 años, bueno, por decir esas cosas. Claro, sí. Y hablando pero lean el documento, insisto que lean el documento completo, porque los diarios han puesto algunas cosas, todas muy interesantes, pero la profundidad de la intervención del Papa en ese seminario, que vamos a decir de paso, tenía sentado de un lado a Guzmán, ministro de Economía de la Argentina, y del otro a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y un poquito al otro lado a Stiglitz. Es decir, tiene también eso todo un significado, me parece a mí, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en este momento. Y redondearía. ¿Te acordás que Macri decía que nos iba a insertar en el mundo? Sí. Macri nos endeudó hasta la manija. Como él dijo, nos puso allí. Nadie quiere decir esa palabra. No, pero digamos, bueno. Es fácil. Diputado Soria, hay quienes están pidiendo un plan económico del gobierno.
¿Es el momento de pedírselo ahora? Hay que ver quiénes lo dicen, ¿no? Bueno, Creo que lo más importante antes de un plan económico... Usted dice, ¿quién lo dice? Lo dicen aquellos que... algunos periodistas, acompañaron algunos las políticas. medios... Exactamente. Digo, que la generaron, ¿no? O que la generaron o fueron partícipes de esas. Vos escuchás a algunos periodistas que prácticamente tienen la misma línea argumental que algunos de estos fondos que ayudaron y fueron cómplices a tomar esta deuda impagable que hoy tenemos. Pensemos que de acá al 2023 la Argentina, todos nosotros los televidentes del otro lado, vos, yo, mis hijas, vamos a tener que pagar 50.000 millones de dólares por año en intereses. Deberíamos, como está la deuda constituida, si no se renegocia. Por eso es imperioso que se renegocie. Exactamente. Pero, a ver, le pregunto a los dos diputados. No hay plan económico sin... Es de tal magnitud el problema. Pero no, está bien, pero yo lo que digo... ¿Qué se pregunta alguien que nos está viendo en su casa? Dice, pero a ver... esa deuda ya quedó, digamos, no se puede revisar, hubo una fuga de capitales importante, hubo un modelo económico que se alimentó de esos dólares, pero que también, así como se llegaban, se iban. Durante estos 4 años cerraron las comisiones, la Comisión de Finanzas, fundamental, la Comisión Bicameral para revisar la deuda pública externa. Le hicieron este endeudamiento entre gallos y medianos. No nos olvidemos del último préstamo stand-by. Nos enteramos por los diarios, todo el pueblo argentino. Pero vos hablabas estábamos hablando de lo que dicen de un plan económico. Lo más importante que hoy tenemos todos los argentinos es un gobierno que le da la cara, y tenemos un presidente que lo hace y todo un gobierno acompañándolo y un pueblo, que vamos afuera, no a pedirle plata prestada, sino a decirles, déjenos crecer para poder pagar. Es un poco lo que también decía el Papa, citando también un poco a Néstor en su momento, ¿no? Los muertos no pagan, ¿no? Y el Papa decía, no se puede pagar con el hambre de un pueblo. Y esto tiene que ver. Tenemos un gobierno y el plan, obviamente, el plan es salir de esta crisis financiera, económica y social en la que nos dejaron. No por nada, la primera ley que manda el gobierno al Congreso de la Nación no fue esta ley que tratamos de reestructuración de la deuda. Y es toda una señal. La primera ley que tratamos a los pocos días de asumido el gobierno fue la ley de solidaridad social y de reactivación productiva. Sí, en el marco de la emergencia. En el marco de la emergencia. emergencia. Dejar de considerar. Porque y fíjate... Si no, si te olvidás que el país está en emergencia, podés decir un montón de cosas, pero la emergencia es real. Carlos, la emergencia justifica, ¿no?, en gran medida esto que se está haciendo. Y hasta en eso tenemos las diferencias, a la vista. ¿Qué fue lo primero que hizo Macri? Juntar el Congreso y el Senado y cancelar con el 7% que quedaba, con los fondos buitres. Hasta en eso están las diferencias. Nosotros nos sentamos de cara a todo el pueblo argentino a decirle, esta es la Argentina que recibimos, este es el primer paquete de medidas, de leyes, y el segundo que tratamos en enero. Desde el año 2001, la crisis del 2001, el estallido social, que el Congreso y el Senado no sesionaban en el mes de enero, en extraordinarias. Y esto también habla de las prioridades del gobierno. Por eso, no solamente hay un plan, sino que lo más importante, hoy tenemos un gobierno. Yo lo decía en la última sesión, ¿no? Cuando vimos el videíto ese casero de autoayuda de Macri en Villa Langostura, que había dejado la reposera y se juntó casualmente con dirigentes de Río Negro, de mi provincia, donde lo veíamos al presidente decir, yo les avisaba que no nos podíamos endeudar tanto porque nos íbamos a ir a... pero bueno, me decían que veníamos bárbaros, que venía todo bien. Eso nos muestra el nivel de irresponsabilidad con la que se han manejado con el pueblo argentino, en definitiva. Gracias, diputado Soria. Gracias a vos. Diputado Heller, me estoy acordando de algo que vi la semana pasada con respecto a un cruce que tuvo usted con el diputado Fernando Iglesias. Sí. Y él, un poco lo que decía es, bueno, así como hay deuda que dejó el gobierno de Macri, también hay deuda anterior. Sí. Y dejamos dólares en el Banco Central y recuerdo que usted intervino. Sí, Iglesias hoy incluso sacó una carta, una nota en el diario de la Nación, donde vuelve a decir algunas cosas y pone en boca mía algunas cosas que yo no dije, pone en boca de Máximo Kirchner cosas que no dijo. Es decir, hay una tergiversación, yo diría, inaceptable de lo que se dijo. Lo que yo dije, lo voy a decir de vuelta, porque muchos legisladores de la oposición, entre ellos Iglesias, hablaban
de que la deuda que había que renegociar no era solo la que tomó el macrismo, sino la que tomó el kirchnerismo en el 2005 y en el 2010. Y repetían hasta el cansancio la deuda que tomaron en el 2005 y el 2010. Cuando yo intervine le dije, muchachos, no hay deuda del 2005 y del 2010. Lo que se hizo en el 2005 y el 2010 es una quita fenomenal del 70% de la deuda que dejaron gobiernos parecidos a los que ustedes tuvieron y que llevaron a otro proceso de endeudamiento similar a este. Entonces, cuando se habla de la deuda del 2005 y del 2010, es el remanente, es ese 30% que quedó con la quita del 70%. Eso es lo que yo aclaré. A Máximo le tergiversan, señor y el diputado Iglesias, de manera grosera. Cuando Máximo interviene, que es en el cierre ya del debate, dice, nosotros en el 2005 y el 2010 hicimos una quita del 70%. Al Fondo Monetario le pagamos 11.000 millones. ¿Qué dice Iglesias? Que Máximo dice que hubo una quita del 70% al Fondo Monetario Internacional. Yo me tomé el trabajo hoy de escuchar la intervención de Máximo Kirchner en el Congreso y dijo esto que yo acabo de explicar. Es decir, hay una tergiversación torpe, grosera, no sé queriendo demostrar qué, no sé defendiendo qué, y la verdad, ¿querés que te diga la verdad, Julián? Creo que lo que está buscando es esto que estamos haciendo, hacerse famoso a costa nuestra porque discutimos alrededor de las cosas que dijo. No tiene mérito para que le demos tanta importancia. Diputado Heller, muchas gracias. Ha sido muy amable. Nos vamos a ir a una pausa. Déjenme presentarles, porque ya están en nuestros estudios también. Rolando Monticelli es papá de Juan Matías Monticelli, uno de los bomberos fallecidos durante el incendio de Iron Mountain en Barracas. Y también está con nosotros Valeria Carrera, abogada querellante en la causa que investiga el hundimiento del Ara San Juan. En instantes, aquí en C5N, quédese, hacemos una pequeña pausa ahora.